Hey, Fidelity. What's it cost to invest with the Fidelity app? Start with as little as $1 with no account fees or trade commissions on U.S. stocks and ETFs. That's music to my ears. I can only talk. Investing involves risk, including risk of loss. Zero account fees apply to retail brokerage accounts only. Sell order assessment fee not included. A limited number of ETFs are subject to a transaction-based service fee of $100. See full list at fidelity.com/commissions. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. 'Twas the nights before Christmas. Despite last-minute stress, few were delivering except Walmart Express. Stockings were hung by the fireplace with care, knowing in about an hour stuffers would soon be there. On to the road, Walmart Express delivery went. Chock full of wondrous things in the St. Nick of time sent. Let's go! Get express delivery in as fast as an hour, even on Christmas Eve. Orders must be placed by 4 p.m. local time on 12/24. Subject to availability. Fees and restrictions apply. Express delivery to y'all and to all a good night. Welcome to your Walmart. Dixo Daily presenta La Vuelta al Mundo en unos minutos. It's a clash between barbarism and civilization. A dangerous world of chaos, death, and destruction. A la internacional fascista. Yes, she can. Con Nacho Montes de Oca. Bienvenidos a El Globo en otro viaje en el que los voy a acompañar. Mi nombre es Ignacio Montes de Oca y hoy nos toca viajar a un viejo conocido al que nadie conoce. Es irónico, pero vamos a hablar de una Turquía que es una protagonista permanente de cada cosa que sucede en el mundo en los últimos años y que sin embargo todos toman como un país circunstancialmente actor en los conflictos. Hoy te vamos a demostrar que no. La Turquía de Erdogan, que en este momento es la gran vencedora del conflicto que se sigue desarrollando en Siria, como te contamos la vez pasada, el gran ganador que no solamente se impuso en gran parte del territorio, sino que además derrotó nada más ni nada menos que a Rusia sin haber disparado un solo tiro. ¿Cómo es que Turquía está logrando tanto siendo que es un país que tiene la economía número 17 del mundo? Ni siquiera es una gran superpotencia económica. Su ejército, es cierto, es el más numeroso dentro de la OTAN, pero no es una superpotencia, ni siquiera es una potencia nuclear. Tiene una de las inflaciones más altas del mundo, un 43% anual. Una inflación que además acompaña con un desempleo de casi el 10%. Su moneda perdió el último año un 40% de su valor y el año pasado otro 30%. Es un país tercermundista, sí, por supuesto. Y aún así sigue siendo una potencia, aunque no forma parte de la Unión Europea. Sí de la OTAN, pero no de la Unión Europea. Y su ejército ni siquiera llega por el número, unos 500.000 soldados, a ser ni siquiera la tercera parte de lo que es el de Rusia. Y aún así la derrotó. ¿Y cómo lo logró? Por virtudes de nacimiento, le vamos a decir. Este país le tocó estar en el mejor lugar dentro de, si se quiere, todos los lugares posibles en el mundo, o en el peor, y ahora vas a ver por qué te lo digo. Turquía tiene una pequeña parte en Europa, y la mayor parte, y su cuerpo, la parte más grande, en Asia. Es el punto de encuentro entre Oriente y Occidente, y sabe cómo usarlo. Y no es la primera vez que derrota a Rusia, porque si vas al mapa te vas a fijar que Turquía ocupa un sitio estratégico a lo largo de toda la historia del mundo. Constantinopla, el paso del Bósforo, es que comunica el Mar Negro con el Mediterráneo y el que permite llevar las mercancías desde el sur de Europa y el sur de Rusia hacia el resto del mundo. Si no controlas el paso del Bósforo, el Mar Negro no te sirve de nada, y esto lo está aprendiendo Rusia. Es la segunda vez que derrota a Rusia. Si Turquía le hubiese permitido pasar a Rusia con sus barcos de guerra para reforzar la flota del Mar Negro, seguramente hoy Ucrania hubiese sido estrangulada por el mar y hubiese capitulado. Pero en acuerdo, el acuerdo de Montreux, se escribe Montreaux, para que lo busquen, indica que Turquía puede negarle el paso a los buques militares en épocas de conflicto. Y no es el único lugar en donde
Turquía está derrotando a Rusia. ¿Recuerdan que hay un conflicto en Libia? Todavía sigue desde la caída de Muammar Gaddafi. Ya pasaron muchos años y todavía se siguen enfrentando. Hay una parte que es la parte rebelde del señor de la guerra, de Haftar, que es apoyado por Rusia. La parte del gobierno del Gran Acuerdo Nacional es apoyado por Turquía. Y dirás, bueno, está bien, se entiende porque eso era parte del Imperio Otomano, una enorme zona que ocupaba desde Turquía hasta los Balcanes, Arabia Saudita, llegaba hasta el norte de África, llegaba hasta las fronteras con la India. Pero no es el único lugar en donde está Turquía. Hoy te cuento que, por ejemplo, Turquía tiene bases en Albania, en Azerbaiyán, en Irak, también tiene en Qatar, en Somalia, en Siria. ¿Cuántos lugares del mundo donde hay conflictos entonces están presentes Turquía y sus tropas? No hay 2 sin 3, entonces tenemos que ir a otro escenario. ¿Recuerdan que desde el año 2020 hubo un conflicto entre Armenia y Azerbaiyán por los enclaves de Nagorno-Karabaj? Para los que no lo recuerden, hubo 40.000 muertos en ese conflicto. ¿Quién apoyaba a Azerbaiyán que resultó victoriosa? Turquía. Turquía contra Armenia, su otro gran adversario. Y les traigo el recuerdo del genocidio armenio, 1,5 millones de armenios asesinados por los turcos, año 1915. Y empezamos a entender que Turquía está en todos lados, ¿no? Hay otro conflicto, otro enemigo de Turquía, Irán, con quien se enfrenta por el liderazgo dentro del mundo musulmán. No solamente porque quiere asumir ese liderazgo también contra los chiitas, sino porque maneja los ríos que alimentan los valles iraníes donde se produce el alimento. Y tuvo problemas con Al-Assad, no solamente por las milicias proturcas que manejaba Turquía, sino porque también controlaba el río Éufrates y las vertientes del río Éufrates, y por lo tanto la alimentación de los sirios. No sé si recordás también que te he contado que Turquía invadió una parte de Siria, una parte se le llama zona de seguridad, 24 kilómetros de profundidad a lo largo de toda la frontera común. Y también, y te voy a seguir sumando países, invadió Irak. También controla 27 kilómetros adentro del territorio iraquí con la excusa de su seguridad y la presencia de milicias kurdas, su gran enemigo. Ya tenemos entonces más países. ¿Y por qué está también en Qatar? Precisamente porque además de pelear el liderazgo con los chiitas musulmanes, también pelea el liderazgo con las coronas petroleras lideradas por Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, que tienen por gran enemigo dentro del sunismo a los cataríes. Y claro, los cataríes son aliados de Irán y poca gente lo sabe, pero también son protegidos por los turcos y una fuerza militar turca. Y también está Turquía con sus bases en Somalia porque quiere poner un pie en África, en donde también tiene presencia a través de obras caritativas musulmanas en toda la zona del Sahel. Creo que tenemos indicios suficientes como para suponer que aquel imperio otomano, que medía 5.4 millones de kilómetros cuadrados, bastante más que los 783.000 kilómetros cuadrados que hoy tiene Turquía, busca ser reconstruido por Erdogan, el presidente turco. Un presidente que desde que llegó en 2014 no paró de exportar a Turquía y su poderío. Comenzó, como te dije, aprovechando ese lugar natural de nexo entre Oriente y Occidente. Formó un ejército. Y hoy ese ejército, aunque no es poderoso, aunque apenas gasta 44.000 millones de dólares por año, pero desde el año pasado, esos 44.000 millones de dólares representan un aumento del 150% respecto al del año anterior. Es decir, entró en una fase de guerra. Y vamos con el último indicio sobre el resurgimiento del Imperio Otomano, que ya a esta altura sabemos que lo podemos dar por cierto. En los años 70, la mitad de las importaciones de Turquía eran armamentos. Compraba aquí y allá. El día de hoy, su industria de armamentos pasó a estar en el número 11 dentro de los mayores exportadores de armas del mundo.
Hoy Turquía recibe el 85% de las armas que necesita de su propia industria de defensa, y además es un gran exportador. Y así es como un país con una economía que puede ser no tan grande como la del resto de las potencias, logra convertirse en un país que puede expandir su influencia no solamente hacia las zonas vecinas, como en Siria, sino mucho, pero mucho más allá. Por ahora no llegó a Asia o al Extremo Oriente, pero llegó a África y llegó a Europa. No llegó a América Latina, pero quién sabe, mientras Erdogan y sus ideas estén en el poder y ese anhelo de recrear el Imperio Otomano sigan vivos, podemos preparar la cena para Turquía, porque más tarde que temprano seguramente va a llegar, y ya hay indicios. Turquía nunca fue un jugador menor, nunca quiso ser un jugador menor. Quizás en 1920, cuando fue derrotado el Imperio Otomano y desmembrado por el Tratado de Lausana, lo único que hizo fue tomar carrera para impulsarse nuevamente, y hoy lo estamos viendo. Los otomanos nunca se consideran derrotados, sencillamente hacen repliegues, pero consideran que su destino de potencia no es posible de renuncia. Mi nombre es Ignacio Montes de Oca y desde el Globo te damos estos puntos de vista para que entiendas lo que parece información dispersa, pero que cuando te la cuentan adecuadamente, esas partes dispersas forman una figura interesante que te ayuda a explicar lo que sucede en el mundo. En mi cuenta de X, en Nacho MDO, o en Blue Sky, en Nacho Montes de Oca, vas a encontrar más información. Todo lo que hablamos aquí está allí en forma de hilos. Nos vamos a seguir encontrando para explicar el presente en un mundo que parece cada vez más peligrosamente fascinante. Nos encontramos en la próxima. Una producción de Dixo. Hey, Fidelity. What's it cost to invest with the Fidelity app? Start with as little as $1 with no account fees or trade commissions on U.S. stocks and ETFs. That's music to my ears. I can only talk. Investing involves risk, including risk of loss. Zero account fees apply to retail brokerage accounts only. Sell order assessment fee not included. A limited number of ETFs are subject to a transaction-based service fee of $100. See full list at fidelity.com/commissions. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. 'Twas the nights before Christmas. Despite last-minute stress, few were delivering except Walmart Express. Stockings were hung by the fire with care, knowing in about an hour stuffers would soon be there. On to the road, Walmart Express delivery went. Chock full of wondrous things in the St. Nick of time sent. Let's go! Get express delivery in as fast as an hour, even on Christmas Eve. Orders must be placed by 4 p.m. local time on 12/24. Subject to availability. Fees and restrictions apply. Express delivery to y'all and to all a good night. Welcome to your Walmart.